Hace unas horas ocurrió algo que muy pocos imaginaban ver tan rápido en la política internacional. La revista Time publicó su lista anual de las 100 figuras más influyentes del planeta. Y entre presidentes, líderes económicos, empresarios tecnológicos y jefes de Estado apareció el nombre de Claudia Sheinbaum. Sí, la presidenta de México. La única mandataria latinoamericana incluida este año en la categoría de líderes globales, compartiendo espacio con Donald Trump, Xi Jinping, el Papa León XIV, Benjamin Netanyahu y Mark Carney. Y eso, más allá de simpatías políticas, tiene un peso enorme porque manda un mensaje muy claro sobre cómo está siendo visto México fuera de sus fronteras. Porque aquí no estamos hablando de una revista de entretenimiento ni de un reconocimiento superficial. La lista Time 100 funciona prácticamente como un termómetro del poder y de la influencia internacional. Ahí aparecen las personas que están modificando conversaciones globales, tomando decisiones estratégicas o alterando equilibrios políticos en distintas regiones del mundo. Y hoy México apareció ahí. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este análisis. Eso ayuda muchísimo a que este contenido siga moviéndose en YouTube y llegue a más personas que están buscando entender lo que realmente está pasando en la política internacional y no solamente quedarse con el titular rápido. Ahora, lo interesante no es únicamente que Sheinbaum haya entrado a esa lista. La verdadera historia está en cómo llegó hasta ahí. Porque hace no mucho tiempo el escenario era completamente distinto. Había quienes aseguraban que no iba a durar políticamente, que no tendría control propio, que sería una presidenta limitada por la figura de López Obrador. Y sobre todo, que no resistiría la presión de Estados Unidos si Trump regresaba a la Casa Blanca. Bueno, Trump regresó y la relación bilateral entró en una etapa muchísimo más agresiva de lo que muchos esperaban. Amenazas de aranceles, discursos sobre intervención militar contra cárteles, acusaciones públicas sobre narcotráfico, presiones económicas, declaraciones incendiarias sobre la frontera. Prácticamente desde antes de asumir nuevamente la presidencia estadounidense, Trump empezó a elevar el tono hacia México. Y ahí fue donde empezó a construirse esta nueva imagen internacional del gobierno mexicano. Porque muchos esperaban una reacción temerosa. No ocurrió. Y eso es precisamente lo que hoy varios medios internacionales están destacando. El perfil publicado por Time fue escrito por Joan Grillo, periodista británico especializado en México, seguridad y crimen organizado. Un hombre que lleva años cubriendo la relación entre ambos países y que conoce perfectamente cómo funciona la presión política desde Washington hacia América Latina. Y la frase que utilizó para describir la respuesta mexicana fue bastante fuerte. Dijo que Sheinbaum había dado una lección de diplomacia frente a uno de los momentos más tensos de la relación bilateral reciente. Y aquí vale la pena detenerse un momento porque eso explica gran parte del reconocimiento, porque la narrativa internacional empezó a cambiar cuando México decidió manejar la presión estadounidense desde otro lugar, no desde la confrontación total, pero tampoco desde la subordinación automática. Y esa diferencia es enorme. Si este análisis te está pareciendo útil, deja tu like. Parece algo pequeño, pero ayuda muchísimo a que YouTube recomiende el video y podamos seguir haciendo este tipo de contenidos largos y bien trabajados sobre política y geopolítica. Ahora bien, hay algo todavía más interesante detrás de todo esto. Mientras Trump elevaba el discurso contra México, el gobierno mexicano empezó a endurecer operaciones internas contra grupos criminales. Más decomisos, más operativos, más golpes mediáticos. Y luego ocurrió algo que terminó teniendo impacto internacional inmediato: la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Porque más allá del debate político interno, hacia afuera el mensaje fue muy potente. El hombre más buscado por la DEA terminó siendo neutralizado en un operativo encabezado por fuerzas mexicanas, no por tropas estadounidenses, no por una intervención extranjera. Y eso le permitió al gobierno mexicano sostener un discurso bastante claro frente a Washington. Cooperación sí, pero bajo control mexicano. Esa combinación de firmeza diplomática y resultados operativos fue precisamente lo que empezó a llamar la atención fuera del país. Y aquí aparece algo que muchos todavía no terminan de dimensionar.
México está entrando en una etapa donde ya no solamente es visto como un socio comercial enorme para Estados Unidos, empieza a ser observado como un actor político regional con mayor capacidad de negociación. Y eso cambia muchísimo las cosas, porque durante décadas la relación fue bastante desigual en términos de narrativa internacional. México aparecía muchas veces reducido al tema migratorio, violencia o narcotráfico. Ahora la conversación empieza a incluir otra palabra: influencia. Y ahí, la inclusión de Sheinbaum en Time adquiere un significado mucho más grande, porque no es solamente Claudia Sheinbaum entrando a una lista, es México apareciendo en una conversación global distinta. Quiero preguntarte algo porque este tema está generando muchísimo debate. ¿Tú crees que México realmente está ganando peso internacional? ¿O piensas que todavía seguimos demasiado condicionados por Estados Unidos? Te leo en comentarios porque aquí hay opiniones muy divididas. Ahora, tampoco se trata de romantizar la situación. México sigue teniendo problemas enormes: violencia, dependencia económica, presión migratoria, crisis de seguridad en varias regiones. Y además vienen meses muy delicados con la revisión del TMSE y las nuevas tensiones comerciales impulsadas desde Washington. Pero precisamente por eso, este reconocimiento tiene impacto político, porque ocurre en medio de un contexto complicado, no en una etapa cómoda. No en un momento de estabilidad absoluta. Ocurre mientras el mundo atraviesa tensiones geopolíticas fuertes y mientras Estados Unidos redefine sus prioridades internacionales. Y ahí, México ocupa un lugar estratégico. Industria automotriz, frontera, comercio, migración, nearshoring, seguridad. Todo pasa por México. Eso le da al país un margen de maniobra mucho mayor al que tenía hace algunos años, y parece que varios sectores internacionales empezaron a entenderlo. Incluso dentro de Estados Unidos ya existen posturas distintas sobre cómo relacionarse con México. Hay sectores que siguen apostando por la presión dura, amenazas y discursos agresivos. Pero también hay grupos económicos y estratégicos que entienden perfectamente que desestabilizar la relación con México tendría consecuencias enormes para la economía estadounidense. Y eso le da fuerza negociadora al gobierno mexicano. Porque al final, Washington también necesita estabilidad en la relación bilateral. Ahora viene probablemente la parte más importante de todo esto, porque el reconocimiento internacional también tiene efectos internos. Y aquí es donde la oposición mexicana enfrenta un problema serio de narrativa. Durante meses se insistió en que Sheinbaum no tendría liderazgo propio, que sería incapaz de construir una imagen independiente, que frente a Trump terminaría debilitada. Pero lo que termina ocurriendo es exactamente lo contrario. Empieza a recibir reconocimiento internacional. Empieza a ser tratada como interlocutora global. Empieza a aparecer en espacios donde históricamente México tenía menos protagonismo. Y eso políticamente pesa muchísimo. Porque guste o no guste, la imagen internacional también influye en la percepción interna de fortaleza política. Sobre todo cuando aparece validada por medios internacionales con peso real en la conversación global. Si todavía sigues aquí, es porque probablemente ya entendiste que esto no se trata simplemente de una portada o de una revista famosa. Aquí lo que está en juego es el reposicionamiento político de México, en un momento donde el equilibrio regional está cambiando muy rápido. Así que suscríbete porque vienen meses muy intensos y este tema apenas empieza. Ahora bien, hay otra lectura todavía más profunda. La inclusión de Sheinbaum en la lista Time ocurre justo cuando América Latina atraviesa una etapa de redefinición política importante. Brasil intenta recuperar protagonismo internacional. Argentina vive tensiones económicas fuertes. Colombia enfrenta desgaste interno. Chile perdió parte de la estabilidad política que tenía hace años. Y México aparece cada vez más como un actor capaz de equilibrar relación con Estados Unidos, sin romper completamente con otros polos globales. Eso es geopolíticamente valioso. Muchísimo. Porque el mundo está entrando en una etapa donde las potencias buscan aliados estratégicos confiables en distintas regiones. Y México, por ubicación, economía y capacidad industrial, se volvió indispensable. La gran pregunta ahora es ¿qué hará el gobierno mexicano con ese nuevo peso político?
porque el reconocimiento internacional sirve, pero también aumenta la presión. A partir de ahora, cada negociación con Washington será observada con más atención. Cada conflicto comercial tendrá más impacto. Cada movimiento diplomático será leído como parte de una estrategia regional más amplia. Y ahí vienen varios escenarios posibles. Uno, que México logre consolidar una relación pragmática con Estados Unidos basada en cooperación económica y control compartido de crisis migratorias y de seguridad. Dos, que Trump aumente todavía más la presión política y comercial, buscando obligar a México a aceptar condiciones más duras. Y tres, que México aproveche este momento para ampliar relaciones con otros actores globales y fortalecer todavía más su margen diplomático. Cualquiera de esos caminos puede modificar profundamente la posición del país durante los próximos años. Y precisamente por eso esta noticia importa más de lo que parece. Porque la política internacional también funciona con símbolos. Y hoy el símbolo fue muy claro. México dejó de aparecer solamente como tema de crisis y empezó a aparecer como jugador político relevante dentro de una conversación global mucho más grande. Eso no convierte automáticamente al país en potencia mundial, pero sí confirma que el mundo está mirando hacia México con otros ojos. Y eso, para bien o para mal, tiene consecuencias. Ahora quiero leer tu opinión. ¿Crees que este reconocimiento realmente fortalece la imagen internacional de México? ¿O piensas que todavía falta muchísimo para que el país tenga un liderazgo regional sólido y duradero? Déjamelo en los comentarios. Y si te interesa seguir entendiendo estos movimientos políticos y geopolíticos que muchas veces los medios tradicionales explican de forma superficial, suscríbete al canal porque vienen semanas bastante delicadas para México, Estados Unidos y toda la región.